Hoy vamos a hablar de pensiones, especialmente de pensiones de jubilación. Partimos de una primera interrogación. ¿Qué ha pasado para que, si en 2007 un experimentado economista como Robin Blackburn defendía la implantación de una pensión global para la vejez, argumentando que los ancianos y las ancianas formaban parte de los sectores pobres del mundo, en 2025 se hable más bien de que los ancianos y las ancianas forman parte de los más ricos del mundo, frente a los jóvenes, que son los nuevos pobres? ¿Es un efecto de la crisis de 2008 y la dificultad de recuperación económica desde entonces que golpea de modo diferente a diferentes sectores? ¿O es también un efecto del avance de las tesis neoliberales, con su insistencia en el sálvese quien pueda, que enfrenta a viejos contra jóvenes? ¿Qué papel juega en este debate la crisis de la vivienda, que enfrenta a los propietarios, viejos, con los inquilinos, jóvenes, leída como conflicto intergeneracional? Sin tampoco dejar de lado la dimensión transnacional de esta problemática, dado que la clase obrera actual es transnacional y trabaja en países distintos al país de origen, y en muchos casos, cuando se jubila, ha trabajado en diversos países, por lo que debe juntar segmentos de una vida laboral dispersa y sujeta a reglamentaciones distintas. En las últimas semanas, el debate sobre si los boomers rentistas estrujan a los jóvenes precarios con los alquileres ha adquirido cierta preponderancia, olvidando las diferencias entre los propios pensionistas y el relativamente escaso porcentaje de los mismos que son a la vez propietarios rentistas. Pareciera que, en una cuenta fácil, si las pensiones disminuyeran, ese ahorro repercutiría en los salarios más altos para los jóvenes, o, al menos, en una rebaja de los gastos del Estado, algo bastante difícil de justificar, pues entre medias actúa la estructura específica del sistema capitalista, según la cual lo que rige los salarios es la fuerza de los trabajadores organizados contrapuesta al incremento del beneficio por parte de los patronos, aunque, sin duda, también ahí el Estado intervenga imponiendo, por ejemplo, un salario mínimo. Como dicen los economistas, la relación entre el capital y el trabajo es endógena al sistema, mientras que la relación entre el Estado y las pensiones es exógena. Está regida por decisiones políticas, vinculadas y no, en menor medida, a la fuerza de los movimientos de los pensionistas y al peso de su voto. Pero indexar la subida de las pensiones a la subida del IPC es una decisión política, cosa que también los trabajadores pelean por obtener en los convenios colectivos. Otra cosa es congelar o rebajar los alquileres, o incluso expropiar viviendas a propietarios con varias. Eso sería harina de otro costal. No queríamos irnos sin traer a colación los conflictos de los pensionistas en la vecina Francia, donde han sido protagonistas en los últimos años. No consiguieron parar la ley que elevó la edad de jubilación a los 64 años, pero resultó ser un golpe muy fuerte contra Macron, cuyo efecto se ha visto incluso en las últimas elecciones y la victoria del nuevo Frente Popular, hasta el punto que el efímero Le Cornu, primer ministro con dimensión interrupta, se comprometió a finales de octubre a no aplicar la reforma hasta 2028. ¿Marcará tal vez un principio al fin de la hegemonía neoliberal? Pensaréis que son demasiados problemas para un solo programa, por lo que tendréis tentación de desconectaros sin más tardanza. No lo hagáis. Será interesante e instructivo, y esperamos que no demasiado largo. Empezamos. Queríamos empezar este programa con un comentario a un trabajo de la periodista Analía Plaza, que ha tenido bastante éxito. Con el título de La vida cañón, ha publicado un libro que también podría llamarse Boomers contra Millennials, o sea, generación de los 50-60 del siglo pasado, Boomers, contra los nacidos entre los 90 y el presente siglo, Millennials. Los primeros, ahora con más de 60 años, están jubilados, con buenas o medianas jubilaciones, y además son propietarios de los pisos en los que viven y en ocasiones de alguno más. Son caseros. Los segundos, que pueden tener entre 35 años o algo menos, son trabajadores o trabajadoras precarias sin propiedad y en la mayoría de los casos inquilinos. La cuestión de las pensiones se mezcla entonces con la de los alquileres y dibuja un conflicto intergeneracional más o menos agudo. La conclusión que se saca al acabar de leer el libro es lo que, al decir de la autora, le dijo su madre cuando lo leyó. O sea, que la conclusión es que nos vayamos muriendo. No es muy alentadora, al menos para todas las que ya estamos en una edad avanzada. Y su lectura se centra en el conflicto intergeneracional que en cierta forma se transforma en un conflicto de clase, ya que gran parte de las personas más viejas son también las más ricas, debido a sus pensiones y a sus propiedades. Se trata de riqueza patrimonial, no de renta. Y, sin embargo, si miramos al otro extremo de la edad,
Es cierto que en torno a un 27% de los jóvenes menores de 30 años se encuentra en riesgo de pobreza o de exclusión social, con una tasa de desempleo entre el 23 y el 25%. Por supuesto, en su pobreza inciden los alquileres, lo que configura el marco mental de este libro, ¿no? Boomers contra Millennials. Pero en él desaparece cualquier mención a agentes económicos más allá de los pequeños rentistas, como pueden ser los fondos buitres, los grandes fondos de inversión, la inversión especulativa, los lobbies turísticos, etc., ¿no? Desaparece también la proporción entre pensiones altas y salarios bajos, así como cualquier mención a las empresas que pagan esos salarios bajos, aun siendo en algún caso grandes transnacionales. En su relato parecería que la economía española es una economía de pequeños propietarios rentistas que esquilman a jóvenes precarios, como una economía solo entre asalariados o antiguos asalariados, algunos de los cuales tuvieron la suerte de vivir en periodos anteriores, que les permitieron adquirir unas propiedades que están vedadas a los jóvenes que, nacidos en periodos más precarios, se ven excluidos de esa posibilidad. Excepto, claro, con las herencias, puesto que es obvio que todos esos viejos boomers acabarán muriendo y sus propiedades pasarán a sus herederos, que serán, a su vez, se supone, los ricos de mañana. No tiene eso nada que ver con la dinámica de la economía capitalista, con los ciclos económicos. ¿La cuestión de las pensiones se puede reducir a una mirada tan unilateral? ¿Habría sido justo que los trabajadores despedidos en la mal llamada reconversión industrial de los 80 se hubieran ido a la calle sin prejubilaciones, aunque lleven ahora, claro, 40 años sin trabajar? Según los datos de la Seguridad Social, hay en ese momento en España 10.379.306 pensionistas, que incluyen a los jubilados y jubiladas, así como a otras personas que también reciban pensiones, viudedad, incapacidad, etc., ¿no? La pensión media es de 1.508,70 euros, observándose una fuerte diferencia entre los varones, que perciben en torno a 1.725, y las mujeres en torno a 1.204, aunque entre estas últimas hay una gran cantidad de viudas, entre 2.346.859 personas, que solo perciben la pensión básica, 936,88 euros. Y en cuanto a las diversidades regionales, sobresale Asturias, donde los antiguos mineros tienen pensiones más altas, con una media de 2.000 euros o más, que consiguieron cuando el cierre de las minas. A su vez, si miramos a los asalariados, vemos que a 24 de julio del 2025, y según datos del INE, hay 22.268.070 personas con empleo, siendo la media de unos 24.000 euros anuales brutos, que se quedan en unos 1.800 al mes. El 67% de los trabajadores no llega a los 30.000 euros anuales y solo un 5% superaría los 60.000. Y estos suelen ser los que ocupan cargos directivos asalariados en compañías grandes y medianas, por no hablar de los CEOs y directivos que cobran varias decenas de miles de euros al año. Por citar solo un ejemplo, un personaje que está en boca de todos, el famoso Carlos Mazón, se irá con un salario de 85.000 euros mensuales. Eso sí lo consigue. Anuales, perdón. Eso sí lo consigue. Se suele, pues, considerar en 45.000 euros anuales los ingresos correspondientes al percentil alto de riqueza entre los trabajadores. De modo que aquellos pensionistas con una pensión de unos 2.000 euros, a lo que se añade alquileres, pongamos de 2 pisos, entrarían a formar parte de ese sector. Pero, claro, como hemos dicho, ese análisis solo tiene en cuenta las transferencias entre trabajadores, sin introducir el segmento realmente rico, que son aquellos que ingresan varios cientos de miles al año. Es decir, adoptaríamos un punto de vista estrictamente clase mediero. Sería como considerar los alquileres una fuente de renta y preguntarnos quiénes las capturan. ¿Los pensionistas boomers? ¿Los hogares más ricos, independientemente de la edad? La encuesta financiera de las familias, analizados en el último informe de FEDEA, demuestran una muchísimo mayor presencia de activos financieros, incluidos los inmobiliarios, entre las familias más ricas, que solo en algunos casos coincide con hogares pensionistas, en esa franja que hemos dicho de los más de 45.000 euros anuales. Por afinar un poco más, el 1% de los más ricos ingresan más de 120.000
euros anuales, sin contar los bienes patrimoniales. Sus ingresos no suelen proceder del trabajo, sino de las inversiones, negocios, fondos de inversión, sector inmobiliario, etc. De modo que ninguno de aquellos pensionistas ricos de 45.000 euros anuales entraría en la lista Forbes de los españoles más ricos, como son, os sonará los Botín, la familia Ortega, Florentino Pérez, el dueño de Mercadona, el Alberto Cortina, las Koplovich, Alberto Alcocer, la familia Daurella, etcétera, etcétera. Dueños de Coca-Cola, del Banco Santander, de Zara y sus derivados, de Acciona, de Ferrovial, incluso algún cantante como Julio Iglesias y así sucesivamente. Todos ellos propietarios de empresas que emplean a miles de trabajadores. ¿No son esos los auténticos ricos? ¿No tendríamos que hablar de eso cuando hablamos de la desigualdad social? Entender que estamos en una sociedad capitalista y no en una sociedad de simple clase media, con la diferencia de que la antigua clase media, o sea, pequeños comerciantes o industriales, se han transformado en rentistas, con el agravante de que mientras aquellos producían algo, esos simplemente extraen renta de donde pueden. El enfoque en la clase media, que sin embargo se ha popularizado, tiene la ventaja de dejar fuera del foco a ese sector social, a esa clase realmente pudiente, y resaltar, como en un claroscuro, la importancia del sector clase media bienestante que constituye la base electoral de los partidos políticos españoles, tanto de derecha, el Partido Popular, no sé si también la extrema derecha, como de centro, el PSOE. Es un segmento de la población que busca antes que nada estabilidad, que vota masivamente y que constituye el colchón de esos partidos, lo que explicaría que a pesar de terremotos como la crisis de 2008, la irrupción del 15M y tal vez actualmente el auge de la extrema derecha, se siga manteniendo, mal que bien, una cierta estabilidad. Podríamos decir que ese segmento poblacional constituye un lastre para cualquier transformación en profundidad, a la vez que centrarnos en ella evita poner el foco, como todavía se hacía 15 años atrás, en la distribución global de la riqueza, planteando cuestiones de distribución, como la tasa Tobin sobre las transacciones financieras o la pensión global, otra idea de la época. En suma, dejando de lado los problemas de la pobreza global y la concentración de riqueza en un segmento ínfimo de la población, y no solo en la redistribución interna en el seno de la propia clase media, que por otra parte tiende a empobrecer en todos sus segmentos. El tema se ha repetido es la de este libro culpa a los mayores de la situación de los jóvenes. Y yo creo que en ningún momento hago eso. O sea, de hecho, el libro se llama La historia de España a través de los boomers porque lo que yo trato de hacer es un retrato de la generación, de cómo están ahora y luego ir de su infancia hasta la actualidad, el cómo se han desarrollado sus vidas en muchos aspectos, o sea, desde su infancia pequeñitos, adolescencia, momento en el que se casan, tienen hijos, y luego hay dos aspectos que sí que considero un poco fundamentales, que es el tema del trabajo, ¿no? De cómo consiguieron trabajo, bien tienen unas carreras horarias bastante estables y bastante largas, y cómo pudieron comprar vivienda razonablemente pronto y a unos precios desde luego más asequibles que los que ahora, y luego es verdad que al final se habla un poco de las consecuencias que este desarrollo de la historia tiene en las generaciones de ahora. Pero yo creo que en ningún momento culpo a nadie de nada, ¿no? Que esa ha sido la crítica que más me ha sorprendido. Sí, digamos... Hola, Alberto, buenas tardes en este programa sobre pensiones, boomers, millennials, alquileres y no sé qué más cosas. Bueno, vamos a presentar a uno de nuestros invitados de hoy, Alberto Azcárate, argentino y miembro de la Plataforma de Jubilados por el Convenio Bilateral Hispano-Argentino. Claro, queríamos tratar contigo el tema de los jubilados que cobran pensiones de diferentes países, porque pensamos que este es un tema que cada vez va a ser más importante, ¿no? Personas que a lo largo de su vida laboral han cotizado y trabajado en diferentes países y luego cuando se jubilan pues tienen como que juntar todos estos trozos de su vida laboral, ¿no? Pensamos que aunque en tu caso es Argentina y España, pero que es una cosa que se va a generalizar, ¿no? Y que además en un caso como el argentino, con una inflación rampante como la que hay, es todavía más duro porque incide directamente en las cuantías. De ahí que quisiéramos plantearte,
A ver, Alberto, si nos podrías contar los entresijos de una situación tan endiablada, ¿no? Cobrar una pensión en España, una parte de la cual viene de Argentina, con una inflación brutal que merma la cuantía prácticamente de mes en mes. Claro, efectivamente. Sí, digamos, yo creo que cada vez más se va a instalar esta cuestión en la medida de que hay más ciudadanos y ciudadanas latinoamericanas en España, esta cuestión de este problema, ¿no? Y por eso hay dos convenios. Uno es el convenio bilateral, por lo menos dos, a lo mejor hay más, pero que yo sepa, el convenio bilateral hispano-argentino, que es el que nos cubre a nosotros, y el convenio multilateral iberoamericano, que también nos incumbe, pero hay uno específico para Argentina. ¿Qué sucede? Esos convenios garantizan que los jubilados oriundos de estos países tengan los mismos derechos que el jubilado nacido en España. Y ojo, que parte de estos jubilados también son españoles que fueron a trabajar a América Latina y han aportado allá y han vuelto a pasar sus últimos años de vida en España, entonces, pero son españoles de nacimiento, ¿no? Entonces, no solo son extranjeros de nacimiento, sino también españoles. Aunque esto es minoritario, la mayor parte somos nacidos fuera de España. Somos pensionistas, en mi caso, por ejemplo, y el colectivo que represento, de pensión contributiva mínima con complemento a mínimos. ¿Qué quiere decir esto? Que con los aportes que has tenido entre, en mi caso, Argentina y España, no llegas a la pensión contributiva mínima, a la contributiva mínima, que son ahora 874 euros para persona con, digamos, sola, sin familiares a cargo. No llegas. Entonces el Estado español, el INSS, te tiene que complementar con la diferencia que haga falta hasta que llegues a la mínima. Eso se llama complemento a mínimos. ¿Qué sucede? Hasta 2017 esto venía fácil y muy bien. Tú tenías que presentar en los primeros meses del año lo que habías cobrado en euros a través de los recibos del Banco Nación al INSS. Entonces el INSS hacía una proyección de la inflación futura y en base a eso calculaba el complemento a mínimos que te tenía que pagar. Casi nunca le acertaba porque la inflación es tan... tiene sus picos. Claro, tiene sus picos, entonces, pero bueno, más o menos andaba allí. Entonces llegabas a fin de año, y tú, si habías cobrado menos, te presentabas con los recibos del Banco Nación y con lo del INSS y decías, mire, yo en vez de 9.000 euros en el año he cobrado 8.500. Entonces el INSS te pagaba la diferencia. Si el INSS muy rara vez había calculado el complemento más, te lo quitaba. Te decía, bueno, le hacemos un plan para que usted lo devuelva en tantos meses. Hasta el 2017 todo esto funcionó así. ¿Qué pasa? Se ve que el INSS o el Estado llegaron a la conclusión de que estaban asumiendo un déficit del Estado argentino, porque claro, la inflación allá seguía creciendo, el peso se desvalorizaba y ellos tenían que mantener ese importe. Entonces, ¿qué hicieron? Decidieron desconocer los recibos del Banco Nación, a pesar de que los valores están convertidos al euro, valor oficial respaldado por el Banco Central de la República Argentina. O sea, está asumido por el Estado, eso es oficial, pero ellos dicen que no valen. Argumentaron cosas que no voy a traer a colación porque son baladís, para decir por qué no aceptaban más. Son muros pretextos. Entonces, ¿qué hacen? Te exigen que tú presentes lo que cobraste durante todo el año. Suponte que haya cobrado el año pasado 1.200.000 pesos argentinos, ¿no? Y los reconvierten a la tasación del peso argentino de enero del año pasado. Que como el Banco de España demora 3 meses en publicar eso, en realidad ni siquiera es enero, es el de octubre del otro año. Con lo cual, yo he cobrado muchísimo más para el INSS de lo que de verdad cobré. Entonces, ¿qué hace el INSS? Te dice, usted tiene cobros indebidos. Ha cobrado 3.500, 4.000, 5.000, el cálculo que le salga de más. Entonces nos tiene que devolver ese dinero. O sea, en vez de cobrar, tienes que devolver la parte de más que has cobrado. Exacto, que habrías cobrado según ese cálculo. Cobrado según ese cálculo. Claro. Entonces, ¿qué hacen?
te lo descuenta del complemento mínimo futuro. Te dice, mire, entonces no le vamos a pagar el complemento mínimo durante tanto tiempo o se lo vamos a reducir durante tanto tiempo. Yo conozco el caso de una pareja, un matrimonio, que se están pasando un periodo de 7 años sin cobrar el complemento mínimos. Tengo compañeros de la pensión de la, ¿cómo se llama?, de la plataforma que están cobrando 317, 320 euros sumando las dos pensiones. No llegan ni siquiera a la pensión no contributiva, que es 564, que es una cosa así. O sea, situaciones realmente de pobreza extrema. Y claro, tú le mandas al INSS una reclamación administrativa previa, el INSS no te responde o te dice que es por eso mismo, que el cálculo está así. Dicen ampararse en legislación europea, que en realidad es vigente para Europa, pero no para los países de Latinoamérica, porque los convenios, ni el bilateral hispano-argentino ni el multilateral iberoamericano, amparan estas coberturas que hace el INSS. De hecho, tan es así que yo le he hecho 5 juicios al INSS y se los gané todos. ¡Wow! Todos, los 5 juicios. ¡Qué bien! Claro, pero podríamos decir que es una situación muy kafkiana, a mí me parece, pero que tiene que ver con el enorme desequilibrio entre países del capitalismo central y países periféricos, ¿no? O sea, no sé, ¿no te parece que tiene que ver, o sea, que tiene que ver con esa desigualdad en el capitalismo global contemporáneo, ¿no? Absolutamente, es clarísimo eso. O sea, tiene que ver con yo diría, con lo que se llama el deterioro de los términos de intercambio. O sea, aquellos son países básicamente exportadores de materias primas en bruto, no elaboradas o muy poco elaboradas, con poco valor agregado, o sea, tienen un poco valor en el mercado y al mismo tiempo se ven obligados, como son países que están integrados en el mundo contemporáneo, se ven obligados a importar productos industriales que tienen alto valor agregado, son mucho más caros. Entonces, sus balanzas siempre son desfavorables, tienen que endeudarse y en consecuencia sus economías son deficitarias. Y entonces sus monedas se devalúan. En el caso de la moneda argentina ya es extremo. Mira, en los últimos 10 años la devaluación de la moneda argentina, la inflación en la Argentina ha sido, voy a hacer cifras redondas sin fragmentos. En 2015, 17%. En 2016, 35%. En 2017, 25%. En 2018, 48%. En 2019, 54%. En 2020, 36%. En 2021, 51%. En 2022, 95%. En 2023, 211%. En 2024, 118%. Y en 2025 hay proyectada una de 31%. Que tú dirás, pero entonces la está bajando, Milei la está bajando. Sí, la está bajando después de una brutal devaluación, donde yo pasé de cobrar los 240 a 260 euros por mes que cobraba con la anterior gestión, que era un desastre también, sin duda, y en buena medida responsable de esto también, a hoy estar cobrando 183, que es mi última pensión. Qué Entonces, fuerte. Claro, controla la inflación. En Gaza tampoco hay inflación, claro. No hay consumo, ¿no? Si tú matas a la población, evidentemente no vas a tener inflación. Claro, pero además el tema es que, podríamos ver como un problema lejano, pero que repercute directamente en la vida de las personas que cobran esos dineros. Claro, y los estados se lavan la mano. O sea, el Estado argentino dice, bueno, es esto, y hace una corrección. Claro, ellos van haciendo la corrección para las pensiones en peso argentino, ¿no? Dice, por ejemplo, el gobierno anterior a lo mejor te hacía una corrección de 15% mensual. Claro, pero en primer lugar, las inflaciones estas que yo te he pasado son mentirosas, porque en realidad sabemos que siempre la inflación es más que la que te dan los indicadores oficiales. Pero bueno, eso es un dato aparte. Pero te hacían la corrección mensual. Pero ¿qué sucede? Eso engordaba la cifra que al final el INSS te dice, bueno, cobró todo esto, pero a la conversión
del año anterior. O sea, cobras una miseria y encima tienes que devolver una parte. Encima tienes que devolver una parte. Oye, ¿y cómo crees que se podría corregir esa desigualdad? O sea, ¿cabría pensar en alguna fórmula, una jubilación universal, una garantía de que los estados se hagan cargo de esas diferencias? Totalmente. Yo creo que, mira, nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta riqueza. Aparte de que esté concentrada, pero tanta riqueza. O sea, hay una riqueza acumulada brutal. La humanidad no pasa un problema de escasez. Esta cuestión de que hay que ajustar en base a los salarios, en base a las pensiones, en base a los ingresos de los que menos ganan, como lo que tú planteabas recién con el tema de del libro ¿no? Sobre las jubilaciones, la generación baby boomer y la actual. En realidad eso es una cretinada, porque en realidad nunca ha habido tantos recursos, tanta riqueza acumulada en la humanidad. Pero claro, tampoco nunca ha habido tanta concentración de esa riqueza. Entonces, ese es el tema. O sea, o se ataca esa concentración de la riqueza y se va necesariamente ellos no van a querer aflojar eso porque es la voracidad propia del capital, no van a querer. Entonces, eso hay que meterle mano de alguna manera. Entonces, yo creo que sería muy simple, Monse, por una parte, así como yo creo que tiene que haber un salario mínimo universal, también creo que tiene que haber una pensión mínima universal, que la gente pueda vivir, pueda tener, no vivir miserablemente, sino dignamente, o sea, sin un alto poder de consumo. Nadie necesita consumir brutalmente, apenas poder vivir decentemente. Y esto sería, inclusive en términos prácticos, sería muy fácil, creo yo, hoy en día. Simplemente el Estado español, el INSS concretamente, le dice al Estado argentino, mira, tú tienes una moneda que se devalúa tanto, este año tanto. Nosotros hemos cubierto con los recursos del Estado esta diferencia de tus pensionistas de pensión mínima. Aquí te pasamos un asiento, un débito que va a formar parte de la balanza comercial y la balanza de pagos entre la relación de nuestros dos países. Y ya está. Tú me dirás, sí, bueno, pero eso es un sueño utópico. No, mira, no es nada utópico. De hecho, España ya lo está haciendo con los jubilados venezolanos. Porque hubo una disputa, bueno, no voy a entrar en detalles, pero en una época el gobierno de Venezuela decía que el bolívar tenía tal tasación. Y el gobierno español decía, no, es la tasación del bolívar es tanto, o sea, conforme al mercado, digamos, al sistema de medición actual de las monedas. Bueno, hasta que, claro, de repente para el Estado venezolano te había pagado 300 euros y el Estado español decía, no, usted le pagó 50, no 300, ¿no? Entonces, los pobres jubilados estaban aquí penando como estamos nosotros con esto. Hasta que un día el Estado venezolano dejó de pagar por, bueno, todos los que sabemos, las anomalías en las relaciones con aquel país. Entonces, ¿qué hace el Estado español? Paga directamente. Paga directamente, absorbe a iniciativa del PSOE, en el año 2019, se aprueba con el concurso del resto de los partidos políticos que hay que cubrir la pensión completa de los jubilados venezolanos. Entonces, hoy España está pagando su parte, la parte contributiva que los venezolanos han aportado aquí porque trabajaron aquí, pero además la parte del Estado que no paga Venezuela. Entonces, ya lo están haciendo. Lo que yo no estoy planteando que paguen todo lo de Argentina, no, que actualicen con el Estado. Claro, o sea que ya lo están haciendo. Como un débito del Estado. Totalmente, como un débito del Estado. No es ninguna utopía lo que estoy planteando. Pues muchísimas gracias, Alberto. Nos hemos enterado de muchísimas cosas y le vamos a dar ahora la palabra a Jean-Pierre Lorer, un compañero francés, para que también nos cuente el tema de las pensiones en Francia. Hola, Jean-Pierre. Hola, buenos días. Buenas tardes. ¿Me escuchas? ¿Me oye? Sí. Bueno. Jean-Pierre es un compañero jubilado del transporte, miembro de la France Insoumise. Él vive en España. Estás jubilado desde los 60 años, con más de 38 años cotizados.
y fuiste afiliado a la CFDT, si no me equivoco, y luego os pasasteis como en grupo a la CGT en una aventura que igual nos cuentas, ¿no? Bueno, queríamos que nos contaras un poco cómo ha sido la evolución del tema en Francia en los últimos años, en los que se han ido endureciendo las condiciones para las pensiones de los jubilados y pensionistas franceses, a pesar de la dura lucha que habéis mantenido. Bueno, sí, gracias, buenos días. Para aclarar, he pasado de la CDT a la CGT, al revés, pero da igual, sobre justamente este problema de la pensión. Nosotros, el tema de la pensión por reversión, consideramos que es una conquista del Comité Nacional de la Resistencia Francesa después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, a esa época teníamos la jubilación a los 65 años y con el gobierno de Mitterrand y socialista y comunista, perdón, de 82 pasábamos a los 60 años. Así que yo pude disfrutar en el año 2000 con 37,5 años de cotización a la jubilación entera. Ahora todo ha cambiado. Todo ha cambiado, primero con la primera reforma socialista que se hizo en contra de los sindicatos, prolongado, la idea fue que dejamos la jubilación a una cierta edad, pero hay que cotizar mucho más. Es una trampa porque hoy un joven va a empezar a trabajar a los 26, 27, 25 años si puede. Si a nadie 40 años o 47 años va a tener la jubilación a los 60 años. Entonces, esa reforma fue adoptada por el Partido Socialista, sin mover la edad para disfrutar de la jubilación. Porque la edad es una pega. Tú puedes tener 40 años, 50, 60, 70 años, pero necesitas más de 40 años de cotización. Eso para aclarar. Segundo, ahora con el gobierno Macron, que está al poder desde 7 años, Macron ha facilitado, ha regalado muchas cosas a la gente que tiene mucho dinero, como acabo de decir el compañero sobre Argentina y España, que es exactamente la misma figura con otros datos. Ahora bien, estamos en Francia con la negociación de la jubilación. Y hay varios temas. El primer tema, la derecha considera la jubilación como un privilegio y que los viejos somos propietarios, lo que es falso. Muchos son propietarios, pero de un piso solo para vivir. Y solamente el 30% tiene varios pisos. Dentro de esos 30% hay grupo capitalista que monopoliza todo para alquilar caro, eso es otro tema. Pero para nosotros consideramos que las jubilaciones no son una carga para la sociedad, son una aportación para la sociedad, la vida económica y la vida social. Muchos de los jubilados, 50% y más, pertenecen a asociaciones en Francia. Muchos ayudan, como aquí, como he visto, a los hijos, a las hijas, van a buscar a la escuela los nietos. Todo eso hace que la sociedad funcione globalmente. Pero el problema hoy no es el nivel de la jubilación que quiere bajar el gobierno de Macron con la ayuda de los socialistas, pero es de subir los salarios de los más jóvenes, porque si se sube la pensión del salario de los jóvenes, tenemos mucho más impuesto y así puede funcionar el ritmo. Pero como el sistema capitalista puse adelante de todo la precariedad, es eso, perdón, la precariedad para los jóvenes, este sistema que favorece la precariedad va en contra de la jubilación. Porque el problema de la reversión es que la gente trabaja para pagar la pensión. El problema hoy es eso, es que nos pide impuesto para los jubilados que tienen más de 2.000 euros, que en Francia 2.000 euros no es tanto, tú pagas tu alquiler o tú pagas tu ayuda con tu pensión tu hijo. Yo ayudo a mi hija cuando tiene un problema normal, como todos los jubilados. Entonces, es el concepto.
los jubilados son generadores de utilidad social. Eso es muy importante. Para el tema de la especulación sobre, que ha salido mucho en las últimas conversaciones, sobre los propietarios. Sí, se dice mucho en Francia que los jubilados son propietarios. Como he dicho, solamente 30% de los jubilados tienen más de un piso. Pero ellos puede ser que especulan, pero es el sistema económico eso. Pero queda que 70% de la población, la mitad son de alquiler. Ahora mismo, muchos jubilados son de alquiler. Y cuidado, cuando yo soy del sector privado, cuando tú tienes un salario, cuando te vas a la jubilación, te queda con la mitad de tu salario. Ya. Con esa mitad de su salario, deberá afrontar las mismas condiciones económicas de alquiler, etcétera, etcétera. Eso es un problema. Otro problema muy, muy importante para las mujeres son la pensión de reversión. En Francia, si yo cuando voy a morir, porque eso va a ocurrir, es así, a mi esposa le quedará solamente la mitad de mi pensión. Pero ella, que es española, tiene una pensión muy baja. Entonces, en ese aspecto también, el capitalismo va en contra de nosotros, juega con nosotros. Porque si los dos gastamos 1.500 euros al mes, ella sola no va a poder gastar 1.500, por eso se quedará con 800. El problema toca muchos aspectos. Ya, o sea, la idea esa de que los jubilados y los pensionistas, bueno, los viejos en general, como que estamos de sobra, ¿no? Que estamos de más. No somos productivos, ya, pues bueno, y vivimos demasiado. Pero quería también, Jean-Pierre, preguntarte un poco por las reivindicaciones que tenéis en el movimiento de pensionistas en Francia, a las plataformas de pensionistas. ¿Cuáles son las reivindicaciones? Porque en último término, claro, una de las centrales es que la ley esta, que al final que se peleó tanto con Macron, que no se imponga, ¿no? Que no se imponga ese criterio de los 40 años y se amplíe hasta los 64. ¿Es así? Sí. Entonces, Macron quiere que cotizamos hasta los 64 y 40 años y más con el tiempo. Bueno, eso es una cosa. Pero hay varias posiciones. La CGT, la FSU y SUD son para el retorno a los 60 años y 37,5 como antes. Es decir, que consideramos nosotros que la crisis de las pensiones no viene de un derecho que tenemos, un derecho de lujo, porque primero no es un derecho, es una conquista que hemos obtenido con lucha, con huelga, con despido, una lucha que fue muy dura. Bueno, es el tema. Es un tema central y esencial, porque es un tema económico, político del capitalismo contra la clase obrera. Porque no se habla mucho de la clase obrera, pero somos todos de la clase obrera. A partir del momento que somos trabajadores, que somos en la producción, somos de la clase obrera. El nivel no es el mismo de salario, pero son la clase obrera. El problema, hay una fracción, una ruptura muy importante entre sindicatos como la CFDT, que es un sindicato muy importante, que tiene muchos afiliados, que quiere entrar en el juego ese juego del capitalismo, entre comillas, de una jubilación que se va a calcular de otra forma, con puntos adquiridos. Tú vas a cotizar 10 años, tendrás, no sé, 100 puntos. Nosotros estamos en contra de este proyecto neoliberal, porque con este proyecto tú no sabes nunca lo que va a tener como pensión. Nosotros queremos mantener con la CGT y varios sindicatos la pensión por reversión, sin tocar. Pero es importante eso, porque ahora mismo en Francia se negocian los presupuestos y se negocia esto de la jubilación. Y no sabemos cómo se va a terminar. Cuidado, en Francia tenemos los fascistas con 10 millones de votos. El movimiento de los pensionistas ha sido muy activo últimamente, ¿no? Ha sido uno de los elementos importantes de las últimas luchas. Y ahí habéis visto también, habéis tenido apoyo o habéis participado juntamente con gente joven, con gente migrante, no sé, con otros movimientos
O sea, no me parece que sea un movimiento que se aísle de los demás, sino que de alguna manera teje alianzas también con otros, ¿no? ¿Cómo lo ves? Sí, es que aquí en España tenemos trabajador, funcionario francés que trabaja al consulado, embajada y los liceos franceses de toda España. Esos trabajadores tienen sus sindicatos franceses, como si estuviera en Francia, porque es Francia que le paga. Y cuando hubo la reforma de estos últimos años, siempre que hubo en Francia una movilización contra la reforma Macron, aquí nos hemos también hemos manifestado a la embajada. Cada vez que hubo algo en Francia, hemos haciendo una protesta en la embajada con los sindicatos franceses, pero también hemos tenido apoyo de comisiones, hemos tenido apoyo de los jubilados de las COSP, no me recuerdo, de los jubilados que han venido a apoyarnos. Eso es muy importante, intentar desarrollar entre nosotros mismos, francés, español o da igual, esta solidaridad. Es complicado porque no tenemos los mismos derechos ni el mismo cálculo de pensión. Eso dificulta luchar juntos sobre el tema muy concreto. Luchamos por la solidaridad, porque la solidaridad nos une, pero concretamente cuando viene la explicación es un poco diferente. Pero eso viene, quiero recordar aquí, que en 2005 hubo la votación para el Tratado de Lisboa. Toda Europa votó, yo me recuerdo. Nosotros en Francia hemos votado contra, porque sabíamos que eso es la puerta abierta a todo el liberalismo social y económico en Europa. Somos el único país que votó en contra, pero no ha servido de nada, porque los socialistas otra vez estaban, cuando llegaron al poder y estaban en el poder, no hicieron nada. Entonces, la última vez que hubo un referéndum pidiendo al pueblo lo que quiere, este referéndum se fue directamente a la basura. Y desde entonces no hubo ni un solo referéndum. Ya. Muchas gracias, Jean-Pierre Alberto. ¿Le querías preguntar algo a nuestro compañero francés sobre el tema? Porque claro, la situación en Francia es tan distinta de la vuestra, tan distinta de la nuestra. No, creo que no, que sería muy largo de hablar. Vale. Me ha parecido muy valioso, muy interesante lo que plantea, pero no sé si él no cree, por ejemplo, que tendría que haber una pensión de jubilación universal, obviamente adaptada a las diferentes realidades, ¿no? Porque no es lo mismo el nivel de carestía de la vida en determinadas latitudes que en otras. Pero si a ti no te parece que tendría que haber una jubilación mínima. Sí, estoy de acuerdo contigo, porque es el mínimo de solidaridad que podemos tener entre nosotros, los pueblos, teniendo en cuenta, como ha dicho, la realidad económica, pero un derecho universal es universal, punto. Totalmente. Y además esta cuestión, digamos, de la concentración de la riqueza, o sea, nunca ha habido tanta riqueza. O sea, y nunca el trabajo ha sido tan productivo como hoy en día. O sea, realmente, gracias a la tecnología, ahora con el invento de la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, la productividad del trabajo es sideral, es exponencial. Entonces la riqueza se va aumentando de una manera, pero en realidad, voy a decir una tontería en cierto sentido, parece que no haría falta trabajar prácticamente de aquí a poco. Entre la robótica y la productividad del trabajo, tú dices, bueno, pero realmente ¿cuántas horas habría que trabajar? Muy pocas. Sin embargo, paradójicamente, cada vez se trabaja más tiempo, te obligan a trabajar más tiempo y cada vez las pensiones son peores, las condiciones de vida. Entonces, hay que meterle mano a eso. No llegó la hora de decir, basta, esto no puede ser, porque realmente es una voracidad atroz que se está comiendo a la humanidad, ¿no? Entonces digo, claro, por ejemplo, en ese libro que plantea los boomers con la nueva generación, es un marco absolutamente mezquino porque no quieren ningún conflicto con el poder, no quieren ningún conflicto realmente con los que deciden, con los detentores de la riqueza. No se puede, o sea, decir, bueno, vamos a ver, hay esta hucha solo y nos tenemos que limitar a esto. No, ¿por qué?
¿Cuánto gana un CEO y cuánto es un salario mínimo? ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿No se le puede meter mano a eso? O sea, era como ese planteamiento, ¿no? Todos somos clase media, entre, ¿no?, el que gana 45 y el que gana 30 y el que gana 20, pero el que gana 120, ese ya no entra. Claro. ¿Sí, Di? Sí, eso es exactamente el problema que tenemos en Francia en este momento donde se negocia los presupuestos. Macron ha desarrollado una política de privilegio para la gente de la grande fortuna. Un ejemplo local. En Francia, McDonald's no paga ni un euro de impuesto en Francia. Pues no paga ni un euro de impuesto. Nosotros queremos que los ricos paguen. ¿Por qué debe pagar? Porque una empresa como Google, con sus empleados de Francia, no paga. Es eso, queremos que todos los que tienen actividad en nuestros países pagan un impuesto a la altura de los beneficios, porque vivimos en un mundo totalmente especulativo. Hoy las grandes fortunas son Google, WhatsApp, todo, Facebook, ellos tienen mucho dinero y se escapan de todo. No, el único problema para arreglar el problema de las pensiones en Francia o en otro sitio es que los ricos pagan al nivel que deben pagar. No es normal que alguien que tiene una fábrica y que tiene muchos millón, paga menos impuestos que yo o que la secretaria. La secretaria de representante que trabaja, por ejemplo, para una multinacional que tiene un pequeño puesto en Francia, paga más impuestos que el director de esa multinacional que está en los Estados Unidos. Aquí tenemos realmente un problema de fondo, internacionalista además. Es que, lo siento, lo había leído una vez, y es verdad, los enemigos de las clases obreras, los enemigos de las pensiones por reversión de solidaridad son los ricos que no pagan impuestos. Eso no hay otra forma. Exactamente, y esto, perdón, solo una cosa, está naturalizado con un razonamiento perverso, ¿no? Que si le aplicamos impuestos se van a otros lados. Y bueno, que se vayan, porque si en realidad es para exprimirnos y desangrarnos, yo prefiero que se vayan a otros lados. O sea, si están aquí es para que realmente, si sacan algún beneficio, nosotros también saquemos un beneficio. Pero no, yo no les debo nada, ¿no? Ya. Pues muchísimas gracias. Vamos a conectar con nuestra otra invitada, Ana Pérez. Bienvenida, Ana. Muchísimas gracias por participar en este debate. Como ves que somos todos y todas pensionistas ya jubilados, pero con muchas ganas de pelear y de defender nuestras conquistas, como decía Jean-Pierre. Ana Pérez Fernández es portavoz en Madrid de la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Y queríamos hablar contigo, bueno, ya hemos hablado sobre el libro, de esa pelea boomers contra millennials. Jean-Pierre también decía, ¿no? Pensionistas propietarios frente a precarios alquilados. No sé, si querías añadir algo a eso, todo tuyo. Bueno, primero daros las gracias. Estoy encantada por el rico debate que estoy escuchando. Y bueno, a ver, sobre el libro no voy a hablar prácticamente nada, pero sí veo que tiene un problema de enfoque y que peca de una generalización que nada tiene que ver con los pensionistas. Por lo menos con los pensionistas que defendemos las reivindicaciones, que estamos en la calle y que seguimos luchando y peleando. Dicho esto, quiero decirle al compañero francés que esta es la cuarta vez que estamos en Francia, que hemos ido a Francia. Nosotros creemos en el internacionalismo, por supuesto, en la unión entre los pueblos y defendemos las pensiones públicas aquí, allá donde vayamos. Estuvimos con vosotros cuando os quisieron alargar la edad de jubilación en esa manifestación masiva que hicisteis, que nos invitasteis a COESPE y ahí estuvimos una delegación. Y hay una cosa que sí que quiero puntualizar, que Montserrat ha hecho una muy buena pregunta y de la que aquí carecemos por lo menos en Madrid en concreto, ¿no? Nosotros cuando fuimos, no te puedes imaginar lo agradecidos que estábamos de ver a tantos jóvenes en la manifestación, a tantos migrantes y todos internacionales y todos juntos defendiendo las pensiones en Francia.
O sea, para nosotros fue envidia pura, envidia de la buena, ¿no? Y hemos estado en la embajada también, aquí con vosotros, y ahora hemos estado en una delegación de COESPE en el meeting, conferencia contra el rearme y no al genocidio. O sea que somos muy compañeros con los pensionistas franceses. Y también con los pensionistas argentinos y chilenos, en los que les apoyamos totalmente. Les hemos mandado comunicados de apoyos para las no más AFP, con lo cual estamos muy relacionados. COESPE está muy integrada con todos los pensionistas de los distintos países. Qué bien. Oye, queríamos que nos contaras un poco la lucha de los pensionistas aquí en nuestro país, cuándo empezó, cómo os organizáis, cuáles son vuestras exigencias y no sé, cómo lo ves, ¿no? ¿Cómo ves el panorama en este momento? El panorama es duro. El panorama, aunque el librito este diga que vivimos cañón, es mentira. Mira dónde estamos, todos los lunes al sol en la calle y todos los miércoles frente al Congreso. Pero bueno, te cuento un poquito. A ver, el movimiento de COESPE nació un poco de forma espontánea en la calle. Se fueron haciendo plataformas en los distintos territorios de España. Los más antiguos creo que son la Marea de Cataluña, la Marea de Cataluña de pensionistas, creo que son los que más tiempo llevan. Y a partir de ahí, pues fuimos haciendo plataformas espontáneas en los distintos territorios y al final teníamos un vacío de que nadie defendía lo que estaba pasando, que había un ataque hacia las pensiones, pues un ataque pues, en alargar la edad de jubilación, en congelar las pensiones, y no nos defendían, principalmente no nos defendían los sindicatos mayoritarios. Entonces, ¿qué hicimos? Pues organizarnos, cubrir ese vacío entre nosotros, y se formó la Coordinadora por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, COESPE. Y no es que nuestros sindicatos mayoritarios sean nuestros adversarios, pero no nos apoyan. Entonces, nosotros nos hemos organizado como pensionistas para defender el sistema público de pensiones, tener unas pensiones dignas. Y bueno, a partir de ahí, pues el ataque fue el mayor ataque que tuvimos, ya lo sabéis, que fue cuando quisieron congelar las pensiones cuando Rajoy, con el famoso 0,25, que eso lo único que hacía era precarizar primero los salarios a los trabajadores y a las trabajadoras y luego las cotizaciones que revertían en los pensionistas. Entonces ahí trabajamos muy duro y contra ese ataque. Entonces, bueno, nosotros salimos todos los lunes sale en todo el Estado español, en todos los territorios, en todas las comunidades, a leer el comunicado, un comunicado que se prepara semanalmente de todo lo que está ocurriendo y todo lo que puede afectarnos a las pensiones. Y luego, como os digo, pues eso, un miércoles al mes. Antes lo hacíamos frente al Congreso, ya no nos dejan, llevan un año sin dejarnos hacerlo frente al Congreso, nos retiran a un lado, ahí nos enjaulan en un pequeño sitio, pero seguimos exigiendo nuestras reivindicaciones. Claro, es que a mí me gustaría un poco que un poco la idea del programa también era, no somos una carga, ni un estorbo, ni algo que sobre, ¿no? Por más que seamos viejos y viejas, ¿no? Y tenemos una edad, sino que lo que defendemos es como una cosa que puede sonar un poco así como el derecho a la vida, ¿no? El derecho a vivir hasta que te toque morirte, que vale, que nos va a tocar a todas, pero que no defendemos un privilegio para personas que, no sé, que ya están en sus últimos años y tal, sino el derecho que tendría que ser un derecho básico de las personas a poder vivir con dignidad en países que, como decía antes Alberto, son ricos, son países ricos, no son países pobres. Es decir, que de alguna manera lo que hay en esa idea es la pensión como una, como decía Jean-Pierre, ¿no? Como una conquista de muchas personas que durante muchos años han trabajado, han peleado y lo que quieren es una vida digna para todo el mundo, no quitarle al otro, ¿no? No entrar en esa pelea de pobres contra pobres, viejos contra
contra jóvenes. O sea, no entrar en esa pelea, porque nos parece que es una pelea, o al menos a mí me parece que es una pelea que nos desorienta, ¿no? Sí, es Cuando una pelea engañosa. realmente no está ahí el problema. El problema está en una desigualdad increíble en el reparto de la riqueza, ¿no? Efectivamente. No tenemos que olvidar que las conquistas han sido conquistas de la clase obrera siempre. Entonces eso es que hay que defenderlo por los de antes, por los que estamos ahora y por los futuros. O sea, las conquistas no se pueden, no podemos dejar que nos las quiten, porque han sido conquistas a base de lucha, pelea, de convenios y de mucho esfuerzo y de mucho trabajo. Y eso hay que ese discurso tenemos que mantenerlo y seguirlo manteniendo. Por eso seguimos en la calle y seguimos peleando por ello. Y luego porque el libro no se acerca para nada, es un libro que generaliza mucho, no se acerca para nada a la realidad. A ver, dentro de los boomers, como ellos lo llaman esa generación o nuestra generación, yo es que no me gusta calificarlo así, hay muchas realidades. O sea, ahora mismo en España tenemos personas con pensiones muy bajas, que ni siquiera llegan a la cotización suficiente para tener una vida digna. O sea, no pueden, no tienen poder adquisitivo ni tan siquiera para hacer la compra diaria, ¿no? Y luego pues, hay mucho pensionista que no tiene casa en propiedad, que sigue viviendo de alquiler, o hay mucho pensionista que ha perdido su casa porque no ha podido seguir pagando, porque su pensión ha estado mucho tiempo sin ser revalorizada, que gracias a que estamos en la calle y seguimos en la lucha, las pensiones se han ido revalorizando. No nos olvidemos de ello. Entonces, no comparto prácticamente nada. Bueno, es una lectura ágil y bueno, pues que le puede gustar o entretener a algunos boomers, pero para nada a los pensionistas actuales y a los que nosotros, con los que nosotros estamos defendiendo nuestros derechos. Y no solo defendemos todo el sistema público, nosotros defendemos la sanidad, defendemos la educación, o sea, porque todo es pensión y todos somos pensionistas, somos trabajadores activos y trabajadores pasivos ahora, no nos olvidemos de ello. Ese era un poco el interés, ¿no? Poner el foco en la solidaridad intergeneracional e internacional. Pues oye, muchísimas gracias. ¿Queréis decir una última palabra antes de marcharnos? Yo quiero decir una cosa para mis compañeros, sobre todo, que sepan que estamos peleando muchísimo porque se cumpla la auditoría a la seguridad social, que es donde vamos a demostrar que es sostenible el sistema público de pensiones para las generaciones de ahora y las generaciones futuras. Es una ley que se aprobó aquí en este gobierno y que tiene que cumplir la ley. Y ahí se va a desmontar este libro, todos los influencers y todos los que nos enfrentan a los jóvenes con el cumplimiento de la auditoría. Muy bien, muy buena noticia. Jean-Pierre, ¿quieres añadir algo a lo que estamos planteando? Sí, rápido. Buenas tardes a la compañera que acabo de hablar. Quiero decir que no solamente las pensiones son una conquista social muy importante, solidaria, pero eso porque todo el mundo tiene derecho a tener tiempo para vivir después del trabajo. Cuando trabajábamos, niños, patrón, lucha, etc. Y después viene el tiempo de tener tiempo para vivir. Y ese tiempo para nosotros es un tiempo de solidaridad, porque estamos muchos en los movimientos asociativos, en política, y ayudamos a nuestras nietas y más. Gracias. ¿Y tú, Alberto? En apoyo a lo que han planteado los compañeros, con los que me solidarizo totalmente, un par de observaciones. O sea, por una parte, se trata a los jubilados como si nunca hubiéramos aportado en nuestra vida laboral, que en realidad se nos ha retenido en nuestra vida laboral precisamente
para cuando llegásemos a la condición de pasivos. Hoy en día parece que fuera una sorpresa. No se contaba con tanta gente jubilada. Pero ¿para qué hicimos los aportes entonces si no es para jubilarnos en condiciones dignas? Claro, pero la expectativa de vida ha crecido mucho. Sí, ha crecido mucho la expectativa de vida, pero ha crecido muchísimo la rentabilidad del capital también, y eso no se cuestiona. Y por otra parte, un dato. En este momento, la incidencia de las pensiones en el presupuesto del Estado español es el 12%, 12 y pico. Sí. Y sin embargo, para gasto militar, el 5% se está queriendo imponer. O sea, prácticamente la mitad de lo que consumiríamos todos los pensionistas. Entonces, ¿hay o no hay dinero? ¿De dónde sale? ¿Quién aporta para el gasto militar? ¿Eso es gratis? ¿Viene de Dios, del cielo? ¿No viene de la sociedad? No, parece claro que dinero hay. Vamos, dinero sobra, hay. Recursos sobran. El problema es quién se queda con ellos. Pues muchísimas gracias a todos, Ana, Jean-Pierre, Alberto, gracias. Y lo dejamos aquí hasta una nueva sesión. Gracias. 1 de octubre de 2021, Día Internacional de las Personas Mayores. Los derechos no caducan con la edad. Las personas mayores tenemos derecho a acceder a unas condiciones de vida dignas, a unas pensiones públicas suficientes, servicios públicos universales y vivienda saludable. Yo vengo desde Torre del Mar, en Málaga. Bueno, hemos venido por nuestra cuenta, pero nos hemos unido al grupo que venía de Málaga, porque hemos coincidido en el tren. Si vienen de Málaga, 60 personas. Y de la Sarquía, que venimos nosotros, venimos 7. Muy bien. ¿Y cómo lo veis? ¿El ambiente, la participación? Bueno, pues la verdad es que nos ha sorprendido la participación, porque vienen grupos yo creo que de casi todas las comunidades autónomas, la gente muy concienciada de la necesidad de defender las pensiones públicas y de reducir los gastos militares en beneficio de los gastos sociales en general. Sí. Y he oído que uno de los eslóganos eran no brecha de género, ni en salarios ni en pensiones. O sea, ves que la brecha de género es muy fuerte en el tema. Esa es una de las reivindicaciones que viene en la cabecera de la manifestación. El eliminar la brecha de género, porque parece mentira que a esta altura todavía haya que estar reivindicando que no exista brecha de género. Hay que seguir luchando por eso. O sea, tú tienes una pensión como trabajadora o como... Bueno, yo afortunadamente tengo una pensión de haber sido funcionaria y creo que soy de las más afortunadas en cuanto a pensionistas. Pero estoy aquí por la gente que no lo es tanto, que con 600, 800 euros no se puede vivir, y para defender las pensiones públicas de las generaciones venideras, que no sé cómo se van a ver, francamente. Puede ser una situación de empobrecimiento peor de lo que estamos viendo. Muchas gracias.